En este video vamos a implementar algunas políticas en nuestro modelo de población de pingüinos que hemos venido trabajando en videos anteriores. Una de las preguntas más frecuentes de ustedes es ¿cuál es la diferencia entre políticas y escenarios? Las políticas son como las reglas de decisión en el modelo. ¿Cómo así? O sea, los cambios que yo voy a hacer en el modelo. Por ejemplo, es que una política mía es crear otro flujo de salida, pues por ejemplo. Entonces esa sería la política. Y el escenario son los resultados de la implementación de esa política. Es decir, qué pasó después de implementar eso. Entonces, por ejemplo, este sería nuestro escenario base. El escenario base muestra la problemática inicial, o sea, sin implementar ninguna política. Todavía no hemos implementado ninguna política, entonces, por ejemplo, esta gráfica de aquí nos muestra, sería nuestro escenario base, porque es el resultado de nuestro modelo como tal, sin ninguna implementación. Entonces, si vemos, existe una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que los pingüinos tienden a desaparecer en el tiempo. Entonces, vamos a pensar en al menos dos políticas que creamos que van a solucionar o a mejorar este comportamiento. Lo ideal sería que la población no desapareciera. Entonces, en este caso, como es para explicarles, no voy a hacer una investigación al respecto, pero ustedes cuando estén trabajando en sus modelos, lo ideal es que sí hagan una investigación y miren cuáles serían las mejores políticas que podrían aplicar a su modelo debido a cosas reales. Pues, en este caso vamos a hacerlo sin ningún tipo de investigación, solo para que vean cómo funciona. Entonces, pensé en estas dos, como les repito, no lo investigué, solamente como de nivel educativo, no es que se vaya a solucionar así la extinción de los pingüinos. Entonces pensé en estas dos políticas. Recuerden, entonces las políticas son lo que vamos a hacer, lo que le vamos a hacer al modelo. Y el escenario sería los resultados, o sea, cómo quedó después de entonces de implementar esa política. Entonces la política 1 es duplicar el área de los pingüinos. ¿Por qué? El área, recordemos que el área son 10 acres, es como el espacio donde ellos viven y la densidad depende del área. La densidad es como qué tan acumulados están en los pingüinos en esa cantidad de acres. Y la tasa de mortandad depende, recordemos que la tasa de mortandad es un graph que depende de la densidad. Entonces, a más densidad, más tasa de mortandad. O sea, ellos se mueren más por muerte natural, se mueren más si están muy estrechos. Es decir, que uno por lógica diría, listo, entonces si les doy más espacio, entonces la densidad va a ser menor, entonces la tasa de mortandad va a ser menor y se van a morir menos. Ese es pues como un análisis. Entonces yo dije acá que la íbamos a duplicar, o sea, la vamos a poner el doble y vamos a ver qué pasa. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar nuestro escenario base, que es este. Entonces lo voy a poner acá arriba antes de todo, para ver si sí mejora. Este es el escenario base. Ahora vamos a mirar cómo queda nuestro escenario número 1, que es después de implementar nuestra política número 1. Entonces simplemente sería cambiar el valor del área que está en 10 al doble, o sea 20 acres. Y vamos a ver qué pasa. Simplemente vamos a correr el modelo. Y pues tiene muy buena respuesta. Fíjense que la población no desapareció, sino que cogió fuerza y llegó a estabilizarse en 1200 y algo de 1208 pingüinos. Alcanzó como una búsqueda de metas al final y alcanzó una estabilidad. Entonces vamos a copiar y a pegar este escenario. Este sería nuestro escenario número 1.
que ya podemos ver que mejoró con respecto al escenario base. Claro que sí. Entonces no hemos hecho el escenario número 2, pero sería muy buena opción debido a que al menos mejoró el escenario base. Ahora vamos a ver si el escenario número 2 es mejor. El escenario número 2 dice eliminar los parásitos con medicina. Entonces, antes de implementar esa política 2, tenemos que dejar el modelo como estaba inicialmente, es decir, el área hay que devolverla a su estado inicial, que era 10, porque si no estaríamos aplicando dos políticas en una. Ahora, entonces decía que eliminar los pingüinos con parásitos con medicina, es decir, como inventarnos una medicina, hacer como una investigación pues donde se inventen algún medicamento que acabe con esos parásitos. Entonces la constante que es pingüinos con parásitos al año, que dijimos que eran 20, la vamos a convertir en 0, o sea que sean 0 pingüinos que se van a morir al año por parásitos. Entonces eso me invalidaría como todo este flujo, o sea, ya van a salir 0 pingüinos. Recuerden que lo cambiamos. Entonces ahora lo vamos a correr a ver qué pasa. También es un comportamiento mucho mejor que el escenario base, porque fíjense que también cae en picada, pero no desaparece la población, sino que coge fuerza y se estabiliza. Solo que se estabiliza en un valor mucho menor, se estabiliza en 684 pingüinos. Entonces vamos a copiar y a pegar. Entonces ya tenemos nuestros 3 escenarios. El escenario base, que es donde muestra nuestra problemática. Este es nuestro problema. El escenario número 1 lo mejoró definitivamente y alcanzó más de 1200 pingüinos en la estabilidad. Y nuestro otro escenario... Ay, copié la misma gráfica. Entonces vamos a borrarla y a ponerla otra vez. Y nuestro otro escenario, este sí, es menos de 700 pingüinos. Efectivamente las dos políticas son buenas. ¿Cómo sé si son buenas? Pues desde que mejoren el escenario base son buenas. Ahora lo que falta es escoger cuál de las dos entonces es mejor. Ya ahí habría que hacer un análisis, como no nos dicen más, no nos dan más información en el enunciado, no sabemos si haya que llegar como a una meta específica, es decir, no sabemos si más de 1200 pingüinos sea mucho o si menos de 700 pingüinos sea muy poco. Entonces por eso en el modelo de ustedes es donde deben de investigar para poder escoger la mejor política. Yo en este caso no sabría qué decir, no sabría cuál de las dos escoger debido a que no tengo información y yo no hice una investigación para idearme estas políticas. Pero ya saben que ustedes lo que deben de hacer es investigar. Por ejemplo, es que ustedes investigaron y descubrieron que ya esto es sobrepoblación en esa cantidad de terreno, hay muchos pingüinos, entonces esta política uno de duplicar el área de los pingüinos o saldría demasiado costosa o es imposible porque alrededor no hay cómo ampliarla. También eso de qué tan viable sea o qué tan costoso sea. Por ejemplo, la política 2, eliminar los parásitos, eso suena demasiado difícil. O sea, cuánto dinero y cuánta investigación habría que invertir para poder llegar a esas medicinas y quién sabe si es posible llegar a ellas. Entonces por eso es tan importante la investigación en la implementación de políticas, porque ahí es donde uno ve a leguas, por ejemplo, que estas dos políticas son inventadas porque son demasiado difíciles de llevar a la vida real. Es decir, eliminar los parásitos completamente con medicinas es algo demasiado difícil. ¿Qué soluciona el problema? Sí, pero está inventado, entonces cosa que no les vaya a pasar a ustedes. O duplicar el área, o sea, habría que hacer una investigación para ver si eso sí es posible, para ver si existe terreno alrededor donde se puedan poner más donde los pingüinos puedan expandirse. Entonces muchachos, espero les haya quedado claro y recuerden que hay que investigar y no inventarse las políticas.